Amigos, ¿alguna vez han sentido esa punzada en el estómago cuando se enfrentan a un misterio sin resolver? Un evento que desafía la lógica, que nos deja con más preguntas que respuestas. Hoy nos adentramos en uno de esos enigmas, un caso que conmocionó al mundo y que, aún hoy, sigue generando controversia. El accidente del vuelo 571 en la cordillera de los Andes. Corría el año 1972, cuando un avión que transportaba a un equipo de rugby uruguayo, junto a sus familiares y amigos, se estrelló en medio de las montañas. Lo que siguió después, ya lo conocen, una historia de supervivencia extrema, de decisiones imposibles y de un coraje que desafió a la misma muerte. Pero, ¿y si les dijera que detrás de esta tragedia hay algo más? ¿Qué causó realmente el accidente? ¿Fue un simple error humano o hay algo que se nos escapa? En este viaje vamos a remover el pasado, a cuestionar las versiones oficiales y a buscar respuestas en las grietas de la historia. Abróchense los cinturones, porque este viaje promete ser turbulento. El vuelo 571 despegó de Montevideo con destino a Santiago de Chile, pero nunca llegó a su destino. En cambio, se encontró con un enemigo implacable, la cordillera de los Andes. Las condiciones climáticas eran terribles, con fuertes vientos y una densa niebla que envolvía las montañas. La investigación oficial apuntó a un error del piloto que habría subestimado la altitud de las montañas debido a la poca visibilidad. Pero, ¿fue solo un error humano? Algunos expertos sugieren que la turbulencia en la zona, conocida como onda de montaña, pudo haber jugado un papel crucial. Imaginen la escena: el avión, zarandeado como un juguete en manos de un gigante, la tripulación luchando por mantener el control, el pánico apoderándose de los pasajeros. Un escenario dantesco que nos lleva a preguntarnos si realmente se hizo todo lo posible para evitar la tragedia. Y es que, buceando en los archivos, encontramos testimonios de pilotos que habían volado por la zona y que advertían de la peligrosidad de las condiciones climáticas. ¿Fueron ignoradas estas advertencias? ¿Hubo algún tipo de presión para continuar con el vuelo a pesar del riesgo? Las preguntas se agolpan, como fantasmas que aún vagan por las laderas de los Andes. Tras el impacto, el mundo contuvo la respiración. Un avión había desaparecido en la inmensidad de los Andes. ¿Pero dónde? La búsqueda se convirtió en una carrera contrarreloj, pero las condiciones climáticas y la dificultad del terreno jugaban en contra. Días se convertían en semanas, y la esperanza se iba desvaneciendo como la luz del sol entre las montañas. Las familias de los desaparecidos se aferraban a un hilo de esperanza, mientras las autoridades comenzaban a perder la fe en encontrar supervivientes. La falta de recursos, la descoordinación entre los equipos de rescate y la presión mediática creaban un clima de caos e incertidumbre. ¿Se hizo todo lo posible por encontrar el avión? ¿Se subestimó la posibilidad de encontrar supervivientes? Mientras tanto, en lo alto de la montaña, un grupo de jóvenes luchaba por sobrevivir en un infierno helado. Abandonados a su suerte, se enfrentaban a un enemigo invisible, el frío extremo, la falta de alimento y la desesperación que amenazaba con consumirlos. Pluna, la aerolínea uruguaya responsable del vuelo 571, se vio envuelta en una espiral de acusaciones tras el accidente. ¿Había hecho la empresa todo lo posible para garantizar la seguridad del vuelo? ¿Estaba el avión en perfectas condiciones para volar? Las sospechas se centraban en el mantenimiento de la aeronave, en la supuesta presión sobre los pilotos para volar en condiciones climáticas adversas y en la falta de experiencia de la tripulación para afrontar una situación de emergencia. Las familias de las víctimas, destrozadas por el dolor, exigían respuestas. ¿Había sido la tragedia fruto de una serie de negligencias y decisiones empresariales irresponsables? La sombra de la duda se extendía sobre Pluna, mientras la justicia intentaba abrirse paso entre el laberinto de responsabilidades. Un viaje al corazón de una compañía que, tras la tragedia, vio cómo su reputación se estrellaba contra el muro de la verdad. ¿Fue el accidente del vuelo 571 un trágico accidente o el resultado de una cadena de errores y negligencias? 72 días al límite. La increíble historia de supervivencia. Perdidos en un desierto blanco, rodeados de los restos del avión y con la muerte acechando a cada paso,
los supervivientes del vuelo 571 se enfrentaron a un desafío sobrehumano. ¿Cómo lograron sobrevivir durante 72 días en condiciones extremas? La respuesta está en la fuerza del espíritu humano, en la capacidad de adaptación y en la solidaridad que surge en los momentos más difíciles. Los supervivientes se organizaron, racionaron las escasas provisiones y se apoyaron mutuamente para no sucumbir al miedo y la desesperación. Tomaron decisiones límite, decisiones que desafiaban la moral y la ética, pero que eran necesarias para seguir con vida. Se enfrentaron al frío, al hambre, a la sed, a la amenaza de las avalanchas y a la agonía de ver cómo, día tras día, algunos de sus compañeros perdían la batalla por la supervivencia. En este capítulo, conoceremos de cerca los testimonios de los supervivientes, reviviendo con ellos la odisea que vivieron en las alturas, una historia de resistencia, de coraje y de un instinto de supervivencia que les permitió aferrarse a la vida cuando todo parecía perdido. Secretos en las alturas. ¿Qué se esconde detrás de la versión oficial? La versión oficial del accidente del vuelo 571 apunta a un cúmulo de factores, incluyendo el error del piloto, las condiciones climáticas adversas y la falta de visibilidad. Pero, ¿es esa la verdad absoluta? Hay algo más que no se nos ha contado. Algunos investigadores independientes y familiares de las víctimas cuestionan la versión oficial, señalando la existencia de posibles irregularidades en la investigación, información crucial que podría haber sido ocultada y la posibilidad de que el accidente no fuera un simple error humano. Se habla de presiones políticas, de intereses económicos y de una posible conspiración para encubrir la verdad. ¿Qué hay de cierto en estas teorías? ¿Son simples especulaciones o hay pruebas que las respalden? Un viaje a la búsqueda de la verdad, una verdad que, como la cima de una montaña, parece estar siempre fuera de nuestro alcance. El accidente del vuelo 571 dejó una profunda herida en los corazones de aquellos que perdieron a sus seres queridos en la tragedia. Familias destrozadas, amigos unidos por el dolor y una sociedad conmocionada por la magnitud del desastre. Para ellos, la lucha no terminó con el rescate de los supervivientes. Comenzaba entonces un largo camino de duelo, de aceptación y de búsqueda de respuestas. Una lucha por mantener viva la memoria de las víctimas, por honrar su recuerdo y por exigir justicia. Han pasado décadas desde el accidente, pero el dolor sigue presente, como una sombra que acompaña a estas familias en su día a día. El accidente del vuelo 571 es un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida, de lo impredecible que puede ser el destino y de la importancia de estar preparados para lo inesperado. Pero también es una lección de superación, de solidaridad y de la increíble capacidad del ser humano para adaptarse a las situaciones más extremas. La historia de los supervivientes nos enseña que, incluso en la oscuridad más absoluta, siempre hay un atisbo de esperanza. A nivel técnico, el accidente puso de manifiesto la importancia de la planificación, de la comunicación efectiva y de la seguridad en la aviación. Lecciones que, a lo largo de los años, han contribuido a mejorar los protocolos de seguridad y a prevenir futuras tragedias. Un ejercicio de memoria para que el sacrificio de las víctimas no sea en vano y para que la historia del vuelo 571 nos ayude a construir un futuro más seguro. Como suele suceder con los eventos trágicos que conmocionan al mundo, el accidente del vuelo 571 no ha estado exento de teorías conspirativas. Historias que, alimentadas por el dolor, la incertidumbre y la desconfianza hacia las versiones oficiales, han encontrado un caldo de cultivo perfecto para propagarse. Algunas de estas teorías apuntan a un posible sabotaje, a la intervención de gobiernos extranjeros o a la existencia de un secreto oscuro que se oculta tras la tragedia. Historias que, en muchos casos, carecen de fundamento y se basan en especulaciones sin pruebas sólidas que las respalden. Nuestro objetivo no es alimentar el morbo ni la desinformación, sino arrojar luz sobre un caso complejo y controvertido, separando la realidad de la ficción y buscando respuestas en un mar de especulaciones. Porque la verdad, aunque a veces sea incómoda, es la única brújula que nos permite navegar por el laberinto de la historia. Y aquí estamos, al final de este viaje a través del tiempo y la memoria.
Un viaje que nos ha llevado a las cumbres heladas de los Andes, a lo más profundo del dolor humano y a la búsqueda incansable de la verdad. El accidente del vuelo 571 dejó una huella imborrable en la historia, una cicatriz que nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de luchar por lo que creemos. No tenemos todas las respuestas, es cierto, pero hemos removido el pasado, hemos dado voz a los que no la tienen y hemos intentado arrojar luz sobre uno de los misterios más grandes de nuestra historia reciente. Y nosotros, como buenas personas, no podemos mirar hacia otro lado cuando hay preguntas sin respuesta, injusticias por reparar y historias que merecen ser contadas. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de esta y otras historias por contar.